El capítulo de hoy es para conversar sobre la creatividad y como una dimensión pues esencial en el proceso actual de todo. Creo que la creatividad es una de las expresiones pues más singulares de nuestro tiempo, que más reclama la vida en un momento donde necesitamos como estar todos más vivos, más presentes, más creativos. Es también una manera de expresión de la evolución. La evolución tiene como varias caras, caras como si uno mira los cuatro cuadrantes, siguiendo por ejemplo la teoría de Wilber de los cuatro cuadrantes, pues esa creatividad pues se expresa en mayor conciencia, se expresa también en mayor intimidad, creo que intimidad con qué, con el ser único que es cada uno de nosotros, con la singularidad. Creo que la creatividad tiene que ver con eso, con ese hecho de que somos únicos y que tenemos como cosas singulares. Esa singularidad radical es una de las cosas como más enamoradoras y más sexys que tenemos nosotros como seres humanos. Esa sonrisa única que tiene cada uno es algo como, uf, es el brillo esencial. Solo pensando en el cuerpo, equivale a una obra de arte impresionante. Y si miramos a los mundos interiores, cada uno es como un mundo singular que pues es capaz de expresarse pues como con la mayor plenitud. Quiere decir que la creatividad en el cuadrante también de los tiene que ver con mayor complejidad también. Es otra de las caras de la evolución. Es como más, las cosas tienden a volverse más complejas, más, no similar pues a dificultad, sino también como a que muchas más cosas empiezan a converger, a conectarse, a saberse, a descubrirse. Entonces como que eso es otra de las caras también de y la otra pues tiene que ver con el amor. Pues otra de las caras de la evolución es como el amor. Entonces, llegado a este momento de la creatividad, pues para mí pues ha sido como una experiencia también muy importante en mi vida, aun cuando desde muy pequeño como que se ha manifestado mucho ese placer de descubrir, de explorar, de abrir cosas nuevas, de estar como siempre como en una actitud de juego con la vida. Entonces, como que me ha llevado mucho como a descubrir que es un principio como rector como de mi vida, ¿cierto? Como que yo me pongo a ver y desde muy pequeño como que he llevado como esa creatividad al juego, al deporte, a la parte intelectual. Siempre me ha gustado mucho como la parte creativa de las cosas, como por principio como de un orden como esencial mío, pues ha sido como eso. Pero ahorita, hoy en día, la veo muy fuerte en que la creatividad no es solamente como para ser artista o para hacer una obra como tal, sino como llevar esa creatividad a todas las áreas de la vida. Es como lo que me interesa hoy en día a mí, es como que pensar que cuando uno le pone el contexto o la chispa de la creatividad a todas las áreas de la vida, y es que está como viviendo una vida realmente evolutiva y hermosa y bella y verdadera. Creo que llevar esa creatividad a todas las áreas de la existencia es como parte de lo que yo creo que más me inspira en la cocina. Para mí la cocina es un acto como de hacer el amor también, es un acto como de creación, caminar. Quiere decir, en vivir creativamente siempre es un acto donde siempre estamos vírgenes, porque siempre todo está nuevo, todo es algo fresco, siempre estamos como descubriendo una nueva virginidad, por decirlo de alguna manera, no es algo como viejo, siempre se está... Y la creatividad también en el campo ya más colectivo tiene que ver mucho con el entrar en contacto con otras personas, como conectar, ese impulso a conectar, ese impulso como a tener intimidad con el otro, ese impulso como a tejer interdependencia, a anhelar, a soñar. Es un principio también de lo creativo en lo colectivo y es muy importante porque la creatividad en la naturaleza y en los órdenes primarios se crea mucho es por ese contacto, por ese impulso a la unidad, por ese impulso como a conectar, a integrar, a unir lo que está roto, a volver a participar, digámoslo,
en redes cada vez más amplias. Ese principio de novedad se crea por esas interacciones. Entonces, como que si queremos hacer más novedad o más creatividad en los contextos que vivimos, pues tenemos que inspirarnos un poco, como, por lo menos a mí me ha inspirado mucho la cosmovisión cosmoerótica de Mark Gaffney, que es un autor que me inspiró mucho también para darme cuenta y poner un poco de voz de lo que yo ya estaba viviendo. Él habla de los principios del erotismo, ¿cierto? Y en esa cosmovisión que es el contacto, el placer, la interdependencia, el juego, la imaginación, la presencia, son como elementos que tienen que ver con el erotismo, pero el erotismo pues en esa cosmovisión no se reduce solamente en el ámbito sexual, sino que se despliega en todas las áreas de la existencia. Quiere decir, uno vive una vida erótica cuando uno despliega su vitalidad y su creatividad en todas las áreas en lo que hace. Entonces esa visión me pareció muy profunda porque yo me permití como que explorar ese impulso que mueve el cosmos, esa vitalidad de conexión, ¿cierto? Que algunos lo llaman también como lo espiritual, eh, para desplegarlo como en todos los cuadrantes, diciéndolo como en lo wilberiano, pero en la perspectiva personal, vivir una vida erótica significa reerotizar todas las áreas de la existencia. El otro aspecto importante que yo siento que a mí me parece muy interesante para hablar hoy en día y es lo que estoy haciendo con la Universidad del Futuro también, porque yo creo que no hay un futuro viable para la civilización que no incluya procesos cada vez más fuertes de interdependencia, de conexión. Quiere decir poner todas esas caras y rostros de lo erótico en la política, en la construcción de democracia, en la educación. Si uno se pone a ver, son principios muy excitantes, que tienen mucho sex appeal, porque es hablar de la intimidad, de la presencia, que incluso pues les hemos hablado en estas expresiones de las habilidades interiores. Entonces la co-creación para mí es un principio que es una de las piezas fundantes de las pedagogías que yo trabajo. Yo trabajo a partir de tres áreas, que es la conexión, la comprensión y la co-creación. Quiere decir, para poder generar innovación en una práctica con nosotros, pues por lo menos deben haber un poquito de esas tres cosas en mi concepto. Siempre trato de trabajar como en esas tres expresiones, como conexión, que tiene que ver como conectar con el alma, la historia, conectar con la vida, con el cuerpo, con las emociones, con la presencia, con la respiración, con el intercambio, esa conexión primaria con el canto, con la música. La música es un gran conector también de lo comunitario, ¿cierto? Entonces, como conectar. Luego, como comprender, que es como ya pasamos del yo individual como ya una expresión más de lo intersubjetividad, y ahí como tratamos de conversar, de dialogar. Y hay una que me parece muy interesante y es la que yo quiero hacer más como con la Universidad del Futuro, que tiene que ver con la co-creación, que significa como, es una necesidad como de juntar lo que funciona mejor en la sociedad y luego hacer sinergias para ver qué podemos como hacer juntos. Co-crear es una necesidad existencial hoy en día, es uno de los principios que inspiran más la democracia, ya después de la democracia representativa, la democracia directa, la democracia debe pasar como a un plano ya diferente de los partidos y diferente de estas instituciones como decimonónicas que hemos construido a crear como espacios donde esa co-creación pueda ser más radical en todos los entornos urbanos. Para eso, pues, se tienen que hacer medidas también económicas y políticas para poderle dar a las personas más libertad a que co-creen, porque la co-creación no es solamente un discurso, sino que tiene que ver en un rediseño de la misma sociedad, del tiempo de trabajo, de los usos del tiempo libre, de las instituciones culturales, de los espacios que hay en la ciudad que recuerden esa co-creación, ¿cierto? Darle más impulso no solamente a la riqueza monetaria y de capital, sino también a crear infraestructuras para que esa co-creación pues se dé en los entornos urbanos. Incluso licencias de paternidad más amplias, espacios donde haya más tiempo para que eso suceda. Entonces yo creo que sí, esa necesidad es como algo esencial es una necesidad evolutiva esencial de toda la humanidad, incluso de la educación. Para mí ha representado como en pedagogía el momento donde con los estudiantes construimos proyectos a escala 1:1 para, para fomentar un espacio de prototipado, de construcción en pequeña escala o de experimentación social, de hacer algo proyectivo, como vamos a transformar algo, vamos a construir algo, vamos a diseñar un modelo a pequeña escala
porque en la escala también, pues la que hace también el fenómeno. Entonces, uno relocalizar la educación tiene que ver con generar experimentos en pequeñas escalas, saliendo un poquito de las escuelas, de las universidades, para que los estudiantes se pongan en ese contexto de producción de lo nuevo, de la novedad. Eso sí, pues toda esa co-creación no puede venir sino que haya un grupo muy conectado, que haya conexión emocional. Por ejemplo, el viaje también es un gran elemento de conexión emocional. Cuando hemos realizado viajes en espacios pedagógicos, eso genera una conexión y un contacto que no se genera en las mismas aulas, y eso ya como que va fomentando la co-creación. Y el otro, pues si estamos hablando de resolver problemáticas sociales, pues se trata también de por lo menos tener una visión como comprensiva y multidisciplinar del fenómeno que estamos construyendo, porque ¿cómo vamos a hacer una co-creación si no todavía comprendemos el fenómeno que estamos intentando resolver? Entonces, tratamos de que el prototipado sea lento, que, que busque, que más que ese solucionismo tecnológico de resolver las cosas rápido, no, se trata como de, venga, hagámoslo despacio, comprendámoslo profundamente, invitemos a las personas que más saben sobre el tema para hablar sobre eso, porque pues pueden tener perspectivas que nos pueden sorprender. Eh, Hagamos bitácoras, trabajo de campo, leamos, como veamos cine, como que esa comprensión no solamente viene como desde el lado de los textos, sino que viene de las conversaciones, del cine, de la música, el teatro, ojalá mucho del arte también, porque el arte ayuda mucho a abrir un poco la mente, a despertar, a hacer de pronto conexiones con otras cosas. Entonces, la creatividad, paradójicamente, yo también la he visto que tiene como una relación muy común con el humor, con el arte y con la ciencia. Son como tres niveles, porque como en la creatividad, en el arte, como que en la ciencia, por ejemplo, como dos mundos que son muy distintos, como que otra vez ese espíritu a conectar, a juntar y a generar relaciones novedosas entre campos de conocimientos diferentes, como pasó con la electricidad, el magnetismo, la corpúsculo y onda, como que, uy, ¿cómo así que estás uniendo esto? O esas inferencias que haces sobre el mundo real como extrañas, tiene que ver con el principio científico, pero también con el principio artístico de juntar la materia, de explorar en el arte como relaciones inauditas, como frente a la realidad. La patafísica también es una cosa muy bacana porque es la ciencia que estudia las excepciones, no la regla, sino como lo que rompe con la búsqueda de las soluciones imaginarias. Alfred Jarry, la patafísica. En el humor también hay una cosa muy bonita también, sobre todo el humor intelectual, no el humor físico, porque como el humor físico pues puede ser algo más universal. Lo conversaba un poco con una chica de circo hace poco, pero cuando hablamos del humor intelectual, lo que pasa es que son como dos planos que colisionan y que en esa colisión provocan la risa, porque pues como rompen la lógica, rompen la continuidad, la racionalidad, y como que en esa ruptura se genera esa descarga emocional que es la risa. Entonces como que en esos dos planos de referencia diferentes se da también como la chispa del amor, se da la chispa. Por eso me pareció muy bonito recordar en este espacio esa cosmovisión cosmoerótica, porque siento yo que esa necesidad de la vitalidad, esa necesidad del estar vivo, es importantísima hoy para todo, para gozar, para disfrutar, para amar, para aprender. Esa vitalidad es harto. Lo otro, el contacto, claro, esa vitalidad solo pues no es tan importante, sino que necesitamos otros para que esas chispas pues fluyan y converjan y dialoguen y generen como más chispa, para que se dé ese principio de la co-creación. Y lo otro que estoy viendo que me parece importante, eh, y lo veo uno como en la sociedad, cuando esa chispa y esa vitalidad pues decrece, pues empieza uno a sentirse como preocupado, como alienado, aislado, que es una de las expresiones de la opresión. Para nosotros es el estar desconectado, desenraizado, desconectado de las comunidades. Entonces yo creo que encontrar la novedad no solo la encontramos en nosotros y en lo cotidiano, que me parece muy importante, eso es una parte que hay que hacerla, descubrir la casa, descubrir el cuerpo, como si estuviéramos descubriendo la Mona Lisa o estuviéramos viendo un cuadro hermoso. Descubrir todas esas cosas cotidianas como las grandes obras de arte es uno de los principios que mueven más como la creatividad radical.
Y lo otro, después de ese compromiso ya como con la vida, con lo cotidiano, con la contemplación, como con lo sencillo, como con ver un poco la creatividad en ver crecer una planta, en cosas que son como muy sencillas, ya empezar a liberar eso como en un contexto ya más social y poder, como les digo, no solo mirar qué funciona mejor y mirar cómo conectamos esas piezas que funcionan mejor para dar respuesta mucho a lo que estamos haciendo. Lo otra cosa importante de la creatividad, como profesor de educación artística por muchos años y estar en procesos de educación y arte, es que la creatividad también se enrola mucho, se dificulta mucho cuando muchas de las estrategias que usa el ego, como la comparación, la envidia, la culpa, como en el caso de las aulas, la hipervigilancia, el hipercontrol, dificultan que esa creatividad también emerja. Entonces, como que hay muchos asesinos de la creatividad en las escuelas y también en nosotros. Por ejemplo, la postergación de nuestras cosas, la procrastinación, todas las resistencias. Hay un libro muy bonito y muy poético sobre las resistencias en el arte y hablan un poquito como todos los mecanismos que uno hace, todas las jugarretas y las piruetas que uno se envuelve psicológicamente para impedir ese momento de la conexión creativa. Y siento yo que eso es muy importante, pues reflexionar porque pues muchas de esas cosas tenemos que, en el nuevo arte de hoy, debemos poner una escala de valores muy distinta a las que operó en el arte pues pasado para que a veces hablo en la educación artística, puede que en el proceso artístico sea diferente, pero muchas veces como que estaban llenas como de muchos límites de control y no de profundizar en eso que estamos hablando de que es liberar incluso el control. Vivir una vida erótica y vivir una vida creativa tiene que ver un poco con soltar un poquito el control de las cosas, donde la meta y el resultado pueden ser parte de lo mismo, porque normalmente hay una preocupación siempre en el arte o en lo creativo, es como en el producto. Y yo siento que no es solo el producto, sino la experiencia en sí misma la experiencia creativa es lo que a mí también me interesa mucho en los procesos de educación artística, no tanto el hecho de que salga bonito, sí, puede ser una película muy bonita la que surja, pero si ese proceso producto no tiene detrás de ella una experiencia, y lo digo porque lo he visto también mucho en proyectos de teatro, musicales, que pueden hacer unas obras muy bonitas, pero puede que adentro las aguas sean mucho más turbulentas y rupturas en las relaciones, peleas, que son normales, ¿cierto? Pero que siento que lo que es la meta y el resultado en la experiencia creativa hoy en día deben estar unidas y deben estar conectadas en un momento donde le estamos prestando mucho en los objetivos de desarrollo interior, en el Ministerio de Educación hablan de los DBA, derechos básicos de aprendizaje, siempre como los outcomes, como los resultados que los niños deben tener de acuerdo a tales edades, ¿cierto? Entonces, eso es interesante tenerlo como un marco para el desarrollo, ¿cierto? Pero no como, eso no se puede volver una camisa de 11 varas, ni tiene que ser algo como que nos cuadricule tanto en las metas como de educación. Entonces, para concluir y ya soltar la palabra, otra de las cosas que generan esa chispa de la creatividad, pues como es estar con otros, ¿cierto? Es conversar, es restaurar esa integridad como en la conversación, que lo estamos haciendo pues nosotros acá en estos programas, eh, como volviendo a hacer el lazo con el otro, eso es algo súper importante en esa co-creación. Y como les digo, siento que para poder que surja lo nuevo y que nos sorprende y que se hace como una chispa sorprendente, tampoco se le pueden poner tantas cosas a la creatividad, sino que la creatividad es un proceso emergente. Y el proceso emergente, lo interesante también es que es algo como algo nuevo que sorprende, que a veces cuando uno diseña todo, o sabe todo el resultado, pues pierde un poquito ese deseo como de sorpresa y de creatividad radical. Entonces siempre es muy importante en el proceso creativo, siempre es saber, es como decía Foucault, crear las condiciones de posibilidad para que algo suceda, crear las condiciones. En educación se habla mucho, crear los ambientes, crear los rituales para que algo suceda, pero no saber qué va a suceder, porque si sabemos qué va a suceder de antemano, pues se pierde la chispa creativa. Entonces es mirar como
Y eso desde la teoría de sistemas lo hablan también, es que la novedad surge es de la continuidad y la interacción de muchos sistemas, incluso los problemas, incluso las soluciones, incluso en cuando hay mucha. Entonces es muy importante, sabiendo esos principios sistémicos, poder, y los principios también orgánicos del surgimiento de la vida en el universo, que lleva yo no sé cuántos millones de años, pues mirar si eso nos puede inspirar para los nuevos diseños de educación, de ciencia, porque son principios que evolutivamente se han sostenido y tienen una belleza, tienen una creatividad, tienen una profundidad también poderosa. Entonces, como que también pillar en esos experimentos. Entonces, por eso es muy importante también en lo creativo ir al pasado, ¿cierto? Porque es en esa reconexión con lo antiguo, pensando lo antiguo en todo lo evolutivo, es donde podamos encontrar el código fuente de lo creativo que está en el cosmos, de lo creativo que está en nuestro cuerpo, de lo creativo que está en nuestras rupturas en la identidad, en nuestro viaje existencial. Entonces es muy importante esa conexión. Encontrar novedad en lo antiguo es clave para la auténtica ruptura de fronteras, de límites, porque es muy importante ir recogiendo el fruto, es importante volver a integrar. Ese proceso de integración yo lo he visto muy bellamente cuando integramos un poquito nuestras historias, nuestros relatos, nuestro pasado. Cuando uno integra todas las partecitas, quiere decir, le crea una historia, le crea un significado, le crea como un orden, eh, empieza uno a clarificar muchas cosas importantes de la vida de uno. Al no hacerlo, eso es uno de los principios mucho de los traumas. Cuando yo, incluso muchas de las personas que tienen unas vidas muy fuertes cuando fueron pequeños, les cuesta hilar un relato autobiográfico como con cierta continuidad y lógica. Incluso algunas veces, y me han pasado en educación, que se resisten a hacer esa retrospectiva, esa recapitulación, porque de pronto es volverse a encontrar con un elemento de dolor en la historia de vida. Pero siempre estoy notando que ese principio de reconexión, pues es un principio bello, tiene belleza. Entonces ahí dejo por ahí para que conversemos un poquito de cómo ven ustedes la creatividad y sigamos en esta co-creación. Bótese el agua, viejo Fer. Yo lo rescato, si se va ahogando, yo lo rescato. Pero prenda su micrófono, Chinito. Sí, gracias, Ferdinando. Espero que esté por ahí dispuesto a darme oxígeno. Yo oigo el contexto de Andrés y muy interesante y amplio, sustentado, pero yo tengo mis precauciones en el mundo de la creatividad, porque yo vengo del mundo de la creatividad también. Y lo que menos hago es explicar la creatividad, porque me parece que es un poco petrificante las explicaciones. Yo en alguna conversación que tuvimos sobre el mismo tema, les decía en alguna ocasión que no me gustaban esas explicaciones que hacían los psicólogos. Yo recuerdo en un posgrado que yo hice en docencia para la educación superior, teníamos una magnífica psicóloga y hacía unas explicaciones sobre la creatividad que yo veía que no tenían nada de creativo. Y, y yo le daba mis opiniones sobre el asunto y para ella era un poco extraño porque yo incluso acuñé una cosa que les dije, que cuando yo pensaba en la creatividad yo no sabía qué era la creatividad, pero si yo no pensara en la creatividad yo sí sabía qué era la creatividad. Es decir, que a la creatividad hay que sustraerlo un poco de los marcos teóricos y de los marcos conceptuales y digamos, también permitirle que ciertos campos disciplinares y ciertos oficios, ciertas actitudes y ciertas relaciones en la vida social y en la vida personal y espiritual e interior y dentro de la cultura se permitan expresar. También en algún punto yo les señalaba a ustedes que en Zurich 1916 en un radio de unas pocas manzanas, como de unas 6 manzanas, estaba en 1916 James Joyce finalizando el manuscrito del Ulises
a una cuadra estaban inaugurando el café, el Cabaret Voltaire, donde se lanzó en 1916 el dadaísmo, y dos cuadras, dos manzanas más allá estaba Vladimir Ilich Ulyanov con todo su séquito, que estaban ya preparando la Revolución Rusa en 1918, si no estoy mal en la fecha. Entonces, ese tipo, ninguno de ellos se vio en ese círculo de Zurich, no se conocieron, no estaban cerca, pero era el espíritu de una época, por ejemplo, expresándose a través de él con diversos variantes. Yo una de las cosas que creo que la verdadera creatividad ni siquiera es consciente de que está en proceso creativo. Yo diría que a veces el ser consciente del proceso creativo es una cosa tan moderna, es muy de la gestión de la individualidad moderna. De ahí hacia atrás jamás había alguien diciendo, es que yo estoy haciendo un known, o yo estoy buscando, o a lo de Deleuze estoy entrando en la novedad, o a otros filósofos de la diferencia estoy entrando en el afuera. Esas explicaciones son más difíciles de contener. Y digamos que en el arte se está produciendo fenómenos interesantes de las Meninas de Velázquez, el distanciamiento que había, el artista estaba a cierta distancia del sujeto que estaba representando, por ejemplo, en este caso, digamos a unos cuantos metros, con una paleta y colores o óleos, y él iba mirando el objeto y lo iba representando. Eso se rompió ya en la pintura áptica, muy de comienzos del siglo XX, de mediados del siglo XX. Digamos que ya en una pintura como la action painting de Pollock, ya era el cuerpo sin distancia, capturado dentro de la tela, y yo creo que ni siquiera Pollock era consciente de que él era un creativo en ese sentido, sino que él estaba irrumpiendo con unas fuerzas muy poderosas y él estaba permitiendo que a través de él se expresaran esas fuerzas. Un Van Gogh no era consciente de que él era un creativo, sino él estaba buscando ese tipo de experiencias. Y para llegar al caso del cuadro de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, que se llama Las Meninas, él en ese cuadro se pinta a sí mismo en un acto autorreflexivo muy interesante, que también es muy de la época que estaba surgiendo. Ese tipo de cuadros no se hubieran podido lograr en otro momento histórico. Entonces, él estaba, a pesar del distanciamiento del cuadro, él se estaba autorreferenciando a ti. El objeto no es la infanta Santa María Margarita en azul que está ahí, y ni los padres que son los reyes de España que se ven a través del cuadro del fondo, al lado de una escalera donde va bajando un personaje, ni las meninas que están al lado de la infanta Margarita, ni los perros echados. Ese no es el tema era Diego Rodríguez de Silva y Velázquez haciendo una autorreferencia él mismo, pensando sobre eso y expresando sobre eso. Entonces, yo tengo muchas dudas de los efectos, digamos, de pensar tanto en la creatividad. Yo creo que uno llega a la creatividad expresando, afectándose, lanzándose. Yo recuerdo, yo jugaba cuando era sardino, jugaba esgrima y floreta era el arma que yo llevaba. Y yo fui campeón nacional como a los 14 años de la categoría infantil. Y yo dije, miércoles, yo no sé cómo llegué a esto. Yo había estado practicando, pero yo en la vida, claro, uno practica para ganar, pero yo dije, en la vida llegué yo allá con la claridad y la seguridad que lo que yo estaba haciendo era para tener el primer premio. Yo fui el más inesperado de todos, o sea, yo dije, yo no sé cómo llegué, bueno, acepto una copita así de grande, chiquitica, más o menos equivalente al tamaño de la época, me lo dieron y yo fui una de las personas que dije, no sé cómo llegué a esto. Y muchos actos creativos que yo he hecho en el mundo de la arquitectura, yo los he encontrado y he llegado allá, y a veces no es que me haya puesto como digamos, como una regla el known, ¿no? Ahora, si usted lo mira en ciertos campos artísticos, la novedad en el campo del arte, pero en la época moderna, es una necesidad de la creatividad. De ahí hacia atrás, por toda la teoría del arte, que es la mímesis
nadie estaba preocupado en la creatividad ni hacer algo tan novedoso, sino que en medio de ese cumplimiento de las reglas, que es las reglas de las mímesis, que era la de la representación desde el mundo clásico hasta, digamos, siglo XVII, XVIII, XIX, ellos eran realizar unas reglas correctas y en medio de esas reglas correctas iban produciendo algunas modificaciones que, digamos, los críticos iban definiendo como estilos que iban... hoy nosotros con la distancia histórica podemos identificar estilos epocales, ¿no? Y decir, uno no se puede sustraer a eso, uno termina pintando más o menos como un pintor barroco, o en el Renacimiento pintaría representaciones de los seres humanos ya con caras reales, no míticas, o paisajes, cuando aparece por primera vez el paisaje empiezan a pintar, pero se necesita en el Renacimiento que surja un sistema de representación como la perspectiva, eso no existía antes. Entonces, digamos, yo le tengo mucha precaución a las exploraciones de la creatividad. Yo diría, por ejemplo, una expresión colectiva como la Revolución Rusa produjo tal magnitud de novum, pero tal magnitud de novum que nadie se lo hubiera podido esperar. No solo fue un novum político, sino fue un novum en todas las expresiones del arte, el de la arquitectura, del urbanismo, de muchísimas expresiones del mundo de la cultura. Después se desviaron, pero digamos que eso permitió ese tipo de explosión. Digamos lo que está sucediendo en Colombia hoy, a partir del próximo domingo, esa experiencia exultante que tiene todos los nadies del país, todos los que nunca habían tenido la voz, todos esos personajes que no eran reconocidos, todas esas colectividades que normalmente eran víctimas de una percepción distraída por parte de la élite colombiana, van a tener una explosión creativa. Y usted le pregunta a alguien, yo no soy petrista, pero estoy encantado con los ministros, no sé qué es lo que va a pasar, confío, yo siento algo. Ese es el tipo de experiencia que puede llegar a surgir. Entonces, digamos que hay actos creativos que son, digamos, me voy a acordar de, no sé si voy a citar, como historiador a veces suelto unas vainas muy anacrónicas, pero a el soneto 126 de Lope de Vega, voy a tratar de recordarlo a punta de memoria falsa, dice, desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, leal, traidor, cobarde y animoso. Como es un soneto, ustedes pueden leer la estructura, así la exaltación que yo cuento este poema, porque me encanta, pues no se capta muy bien la estructura del soneto, pero no hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre y triste, humilde y activo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro, desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó lo sabe. Quien lo probó lo sabe. Y esa es la creatividad. Quien la probó la sabe. Entonces, sí, yo prefiero que alguien que la haya probado de pronto haga el intento inútil de explicar la creatividad. Pero digamos que esa es la expresión que desde mi punto de vista es fundamental. Entonces, la creatividad puede ser en la literatura unas cosas, en arte se buscan otro, el novum, en arquitectura hasta hace muy poco era la necesidad de crear algo nuevo, no repetir lo anterior. Hoy a nadie le importa hacerlo nuevo o no repetir. La gente puede hablar de otra vez de recuperar el patrimonio cultural, volver al espacio público, la batalla entre el objeto y el contexto, que era una batalla fundamental en la arquitectura moderna. Hoy ya no hay mayor polémica. Era muy importante colocar una buena obra, el cubo raciofuturista, el cubo futurista, la obra que era el cubo futurismo, que cumplía ciertas normas, por ejemplo, de la arquitectura blanca en los años de 1920. Esa era una batalla contra los contextos. Hoy esa integridad vuelve a surgir, vuelve a hablarse de recuperar las condiciones atávicas, de las condiciones ambientales, vernaculares, de los contextos históricos. O sea, también vuelve y se recupera. Yo pienso que es más en ciclos
de afecciones que se expresa la creatividad. Entonces, ahí dejo, digamos, como ese punto. Voy a reforzarte un poquito por el lado de la creación literaria. Bueno, no sé si te voy a reforzar, creo que sí. Hay un debate digamos, muy vivo y muy antiguo también entre escritores en Colombia, que tiene que ver con la formación del escritor. Ese debate, pues en el fondo es una discusión acerca de qué es enseñar creatividad. Hacia 1970, pues había facultades en las universidades, pues había estudios para artes plásticas, ¿verdad? Había carreras de artes plásticas, había carrera para ser músico, había carrera para ser artista en las artes plásticas, había incluso, si no estoy mal, algunas carreras de dramaturgia, en fin, había dónde ir a estudiar cómo ser artista. Pero no existía un solo espacio en el que se enseñara cómo ser un artista de la palabra, un escritor. Y hacia 1980 estaba muy de moda la formación de críticos literarios en Colombia. La Universidad Javeriana abrió una carrera de crítica literaria con profesores expertos en semiótica, en semiología. Bueno, yo me acuerdo ya de un montón de, porque yo hice un semestre en la carrera de literatura en la Javeriana. Y lo primero que le decían a los chicos que entraban a estudiar era, olvídese de ser escritor. Usted entró aquí a ser crítico literario y aquí no le vamos a estimular esa vocación de ser escritor. Usted va a ser un lector, usted va a ser un historiador de la literatura, usted va a ser un biógrafo de escritores famosos, usted va a estudiar las estructuras de las obras literarias. Y eso pues enfureció a muchas personas, enfureció en el buen sentido de la palabra, a muchas personas que querían que hubiera carreras de formación de escritores. Entonces surgieron con el paso de los años, digamos, dos tendencias en la formación de creativos de la palabra, que son, pues yo las veo muy por el lado de la escuela de la Universidad Nacional y la escuela de la Universidad Central. ¿Qué famas tienen? Es decir, ¿cómo entiende cada escuela la creatividad? Porque claro, para enseñarle a alguien a ser creativo, habría que desarrollar una psicopedagogía de la creatividad. Y para desarrollar una psicopedagogía de la creatividad, tendría que existir una psicología de la creatividad. Tendría que haber una investigación clínica sobre la inteligencia, esa inteligencia a la que llamaríamos la inteligencia psicolingüística, la inteligencia literaria, y las etapas del desarrollo de esa inteligencia, así como habría que estudiar las etapas del desarrollo de la inteligencia musical, o sea, las etapas del desarrollo de la inteligencia en las artes plásticas. Una vez desarrollada una psicología del desarrollo de esas inteligencias artísticas, pues entonces ahora sí se podría plantear una metodología de fomento o de potenciación de esas habilidades y de esas etapas del desarrollo de esas inteligencias artísticas. Y ahí sería posible, en ese caso, desarrollar una psicopedagogía de la creatividad literaria o una psicopedagogía de la creatividad musical o una psicología de la creatividad artística, de las artes plásticas o de la dramaturgia o de lo que fuera. Habría que cubrir varios espacios. En la Universidad Nacional, ¿qué fama tiene? La maestría en creación literaria que tienen ellos, ¿qué fama tiene? La de que te enseñan una fórmula para escribir. Entonces, investigue así, haga los personajes así, plantee la trama en este momento de tal modo, desarrolle el argumento de tal forma, comience los capítulos de tal manera y termínelos de tal manera y usted va a vender. ¿Qué es lo que me parece tan sorprendente de Netflix?
en Netflix da la impresión, después de verse uno algunas series de Netflix, que todas tienen exactamente el mismo protocolo de trabajo. Más o menos la forma como plantean los argumentos y las tramas, la forma como las resuelven, la forma como terminan los capítulos para comenzar el siguiente, y la forma inclusive de encontrar temas nuevos que explorar en las series, en las series de estas plataformas de cine, de estas plataformas visuales, audiovisuales. Es como si tuvieran una fórmula. Es muy norteamericana la escuela. La escuela es muy norteamericana. De hecho, el bestseller tiene que ver con la idea de que existe un formato para ser creativo y sobre todo pues para poder vender bien un libro, para que el libro se venda bastante, para que sea atractivo. Casi que hay que hacer un estudio de mercado para saber qué es lo que la gente quiere leer. Y entonces casi que he hecho el estudio de mercado, entonces ahí sí se lanza la obra y se escribe. Y ni se diga de cuando al escritor se le aproxima el editor y le dice, escríbame sobre tal tema, que sobre eso sí vamos a poder vender. Y el pobre escritor a escribir sobre lo que le dice el editor, porque el editor no le va a publicar un libro sobre otro tema, sino sobre el tema que él ya investigó que se va a vender. Entonces es digamos una escuela muy del bestseller, es una escuela es como si hubieran descubierto cierta lógica de la adicción a las series, ¿no? Se descubre la lógica de la adicción del espectador de series televisivas y se usa ese descubrimiento acerca de cómo mantener pegado a la pantalla a un pobre bobo que es uno, que es el que está ahí clavado toda la noche y hasta las 3 de la mañana viendo la serie para ver cuándo se resuelve la trama, que por supuesto nunca se resuelve siempre solamente al final, porque las tramas en las telenovelas, por ejemplo, solo se resuelven en el último capítulo, que es cuando por fin se casa Betty la Fea y todo eso, ¿no? De resto, todo el tiempo hay tensión. Son protocolos de manejo de tensión. Y hay una cierta rudeza en el manejo de la atención. No es una atención inteligente, es una atención más bien burda. La atención siempre pues tendrá que ver con el peligro de morir, la atención pues siempre tendrá que ver con el peligro de que no te atrapen, por eso no queda atrapado mucho en las películas sobre robos de bancos, porque todos en el fondo somos un ladrón potencial de un banco. A todos nos encantaría robar un banco y nos encantaría que no nos cojan presos. Entonces la atención va hasta ahí, solo hasta el último momento uno supo si el ladrón se salvó o no se salvó de la persecución de la policía. Y la otra escuela es una escuela más afín a lo que dice Fernando. En la Universidad Central yo vi mucho defender una especie de espíritu reacio a la conceptualización de la creatividad. Es como, dejemos que la gente se siente acá y que sea creativa, pero no les enseñemos cómo ser creativos porque eso no se enseña. Eso se desarrolla, eso se descubre. Cada vez que alguien se inventa una fórmula para potenciar la creatividad, aparece otro con una fórmula completamente distinta. La creatividad no se deja atrapar, la creatividad es como el agua y se te escurre entre las manos tu intento de convertirla en una metodología, tu intento de convertirla en una metodología social o en una metodología política o en una metodología para la vida cotidiana o en una metodología para el desarrollo urbano. No vas a poder convertir la creatividad en una metodología de la creatividad. Es una escuela muy de ese orden. ¿Por dónde tomamos postura frente a esas dos posibilidades? Digamos, una postura anarquista acerca de la creatividad, de pronto más nietzscheana, más rebelde, y una postura más estructuralista acerca de la creatividad, digámoslo así. Tendríamos que plantearnos esos dos temas. Y creo que tiene cierta lógica que existan esas dos escuelas o esas dos tendencias,
la que se muestra reacia y la que no. En creación literaria a uno le pueden hacer un montón de tipos de ejercicios para desarrollar un personaje. Hay manuales sobre cómo escribir poesía. Por ejemplo, hay uno que se llama 7 formas de decir manzana, que es un manual para escribir poemas. Y así, y hay decálogos de muchos escritores, de novelistas, el decálogo de Octavio Paz, el decálogo de Julio Cortázar, el decálogo, hay escritores, y cada uno aconseja 10 cosas diferentes en cada decálogo. Cada uno opina de una forma absolutamente diferente cuando quiere aconsejarle a otros cómo ser escritor o cómo hacer una novela. También hay libros de o sea, cómo no escribir una novela. Hay un libro que es ese. Cómo no escribas una novela nunca de este modo. Entonces, es un manual para escribir novelas, pero es un manual por la vía de la negación. O sea, no seas tan bruto de escribir una novela de esta manera. Escríbela de otro modo, pero por lo menos te enseño cómo no la vayas a escribir, que es otra óptica interesante. ¿Por qué esas dos opciones? ¿Por qué esas dos polaridades? ¿Por qué esas dos escuelas? Yo creo que la creatividad tiene mucho que ver con el caos, Andrés y Fernando y James. Yo creo que la creatividad tiene mucho que ver con el desorden. Y hasta de pronto tiene fundamentos cosmológicos, esta afirmación que estoy haciendo. Porque ¿qué hay al comienzo del universo sino un gran despelote, que es el Big Bang? El Big Bang es la explosión de desorden, de anarquía, todo se repele, la energía de la materia está huyendo de sí misma, por decirlo de esa manera, en el Big Bang. En los primeros segundos del Big Bang no es posible, por supuesto, que haya un átomo. Para que haya un átomo se necesita que un electrón decida girar alrededor de un protón y de un neutrón. Todo está desperdigado. Es una explosión, es una explosión. Y una explosión no es sino anarquía, no es sino dispersión. La explosión no sabe para dónde va. La explosión no quiere armonía, la explosión no quiere organización, la explosión no quiere estructura. El acto creativo es un poco un acto orgásmico, es un poco un acto eyaculatorio, es un poco un acto histérico, ¿no? La histeria del Big Bang, ¿no? Eso es una botada de platos, ¿sí? O sea, usted está acabando con todo lo que pueda, usted está tirando la vajilla, usted está rompiéndolo todo, es un acto profundamente destructivo. Lo relaciono yo mucho con el planeta Plutón y con la influencia de Plutón, del arquetipo plutoniano en la astrología arquetipal. Plutón es el que viene y despedaza tu vida y lo bota todo al gallinero. Pero hay otro planeta que es Saturno. Saturno coge y dice, bueno, espérese un momentico, todo esto está muy bien, pero a esto hay que ponerle disciplina, y aquí hay que ponerle un poquito de estructura, y entonces llega Saturno, que es un mamón, y empieza a ponerle normas a las cosas, y cuadrícula las vainas, y entonces ya aparece Saturno y se inventa los algoritmos para mantener pegada a una persona a una serie de Netflix, y ahí es cuando Saturno ya le pone como orden y organización al caos. Es como si de ese caos estuviera, como si ese caos original que se produce en la mente de la persona que tiene una eureka, que se produce en el creador cuando tiene un chispazo, cuando tiene un insight, como diría Bernard Lonergan, el filósofo canadiense. Tienes un insight. Dices, por aquí tengo que devolverme ya a escribir 100 años de soledad, como dijo 100 años García Márquez, ¿no? Iba por ahí con su familia, en un paseo por México, iban de vacaciones, creo que iban para Cuernavaca, y de pronto García Márquez ve la carretera, él va manejando y de pronto frena el carro y se voltea y les dice a los hijos y a la esposa, a Mercedes, les dice, qué pena, me tengo que devolver. Me acaba de llegar el chispazo. Ya sé cómo es que voy a escribir 100 años de soledad. Porque venía pensándolo desde hacía 10 años, venía calentándose el caldero
a ver a qué horas le surgía cómo era que iba a escribir esa novela que originalmente se iba a llamar La Casa y en la que las cosas no iban a ocurrir sino dentro de una casa que era la casa de los Buendía. Pero luego, ¡pah!, él se le... ¡Pum! Hace plum, hace pum. Y él no sabe exactamente cómo va a ser 100 años de soledad, pero tiene ya la sensación de que ya la va a escribir, de que ya viene, de que ya está lista, de que ya maduró, tiene el insight. Y ese insight es una especie de eclosión, de implosión, de explosión. La explosión es una implosión también. Y esa implosión ¡pum!, explota y dice, me devuelvo, tengo que escribir, y se sienta, creo que 5 años, 2 años, ya no me recuerdo cuánto fue, 4 años, a escribir 100 años de soledad. Más o menos una página por día, poquito, ¿no? Bueno, entonces, ¿ahí qué pasó? Ahí se estructuró. O sea, hay un área, en eso le daría yo la razón a Fernando, hay una dimensión anárquica de la creatividad que no puede, que no debe ni puede ser convertida en teoría de la creatividad. Hay algo, la creatividad se nos escapa, se nos escurre de las manos, la creatividad social, política, etcétera, ¿no? Yo creo que por eso es tan aburrido también, tan rico, tan seguro y tan interesante y tan chévere vivir en Suiza, pero es que no hay creatividad, porque ya está todo organizado alrededor de tu seguridad social, de tu bienestar. Bueno, esa es la fama que tiene Suiza, no sé si es ahorita todavía así, pero está todo tan organizado, tan estructurado, que pierde sentido tu vida porque no hay sentido de riesgo, no hay posibilidad de anarquía, no hay... ¿Por qué es tan divertido para tantos alemanes y norteamericanos venir a Colombia? Porque aquí nunca se sabe qué va a pasar. ¿Por qué es tan divertida una calle en Bombay? Porque nunca se sabe si te vas a estrellar. Es que tú nunca, cuando cruzas la calle, no sabes si te va a coger un carro. Eso es lo divertido de cruzar una calle en Bombay, que siempre está saltando al abismo, que no está estructurado. Y lo interesante es que pensando en que no hay semáforos ni hay policía y además hay 4.000 carros cruzando al mismo tiempo por el mismo sitio y cada uno va a coger para un lado diferente, es un milagro realmente que no haya tantos estrellones como en India, ¿no? En una calle de Bombay, en una cruce de avenidas en Bombay. Una alarma. Y es Hay una porque alarma en sonando. cierto modo ese caos, ese desorden, esa anarquía viene implícito en ese caos y en esa anarquía el momento de la estructuración de lo anárquico, el momento en el que el caos por su propia tendencia tiende a volverse estructura, o una estructura dinámica o una estructura estática, también las hay, ¿no? Estructuras estáticas, por ejemplo, un diamante es una estructura estática, una piedra preciosa es una estructura estática y es maravillosamente creativa. Es una creatividad que se estructuró y ya no va a cambiar. Por millones de años va a ser la misma estructura molecular la que va a tener ese diamante o ese rubí o ese zafiro. Y lo hace tan bello, esa simetría que parece que se convirtió en una estructura eterna, ¿no? No es una estructura dinámica, no es una armonía dinámica. Pero hay otras armonías dinámicas que van surgiendo de ese caos. La vida misma es una armonía dinámica que va surgiendo de ese caos. Luego, en ese caos se puede confiar. En ese caos se puede confiar porque ese caos va a producir orden. Cosmoi, que es como llamaba Anaximandro, el filósofo presocrático, al universo, ¿no? Él lo llama por primera vez Cosmoi, porque esto que lo rodea, ¿por qué lo llama Anaximandro Cosmoi? Porque está ordenado. ¿Y de dónde les viene la idea del orden? De la contemplación de los movimientos celestes, que son ordenados, predecibles. Bueno, los planetas son un poquito erráticos, pero su erratismo también puede ser predicho, perdón. De modo que hay una armonía en los cielos y queremos que haya la misma armonía en la Tierra. Entonces queremos armonizar los cielos y la tierra, queremos que la polis, la ciudad griega antigua, la polis sea una especie de cosmoi en chiquito, porque el cielo es una especie de polis en grande, y que lo que arriba, que el orden que hay arriba esté también abajo. Ese es el espíritu de la filosofía contemplativa pitagórica. Entonces,
el cosmoi que muestra organización, así se pensó la cosa, ¿no? Que esto era cosmoi, hasta que la ciencia moderna nos descubrió el Big Bang. Bueno, ahí he soltado algunas pepitas como para pensar en la creatividad como una eyaculación anárquica. Ve, curioso eso del cosmoi, lo del cosmoi. Teoría cosmológica de la eyaculación anárquica. Es que yo no me estoy... Que ¿Ustedes me curiosamente, escuchan? No. sí, te escuchamos, James. Ven, Fernando, Es una que hay una cosita alarma pequeña. sonando. Ya se apagó. Una alarma sonando todo el tiempo mientras Fernando habló. Bueno, ya se apagó, no sé qué. Puede que haya sido mía y como yo tengo estos auriculares puestos, entonces no me doy cuenta de los ruidos que hay contextuales. Sí, yo no lo escuchaba. Que curiosamente acá en las comunidades muiscas, el Cusmuy es la casa ceremonial, es como la casa donde es como la casa sagrada. Y para ellos esa casa también es como una nave espacial para conectar como con el cosmos también. Es que es muy bonito ese principio de la casa como un olón, como una pequeña parte de algo para ellos, como el Cusmuy. Me acordaste del Cusmuy. Y me acordaste del grupo Nietzsche de Jairo Varela cuando él dijo, eso es cuestión de pan de bono. Después de intentar mucho crear y nada que podía y ya tarde y dele hasta que fueron por ahí pan de bono y ya. Como cosas que resultan como mucho sin sentido, pero como que a veces el acto de la creatividad tiene ese anarquismo. Sí, estoy de acuerdo también. Hola, buenos días. Pues me imagino que tengo que hablar. Va a ser un silencio de 15 minutos. ¿También? Sí, pero pues que nadie intervenga. También, hagamos eso. James, ¿podría subir el volumen un poquito? A ver, ¿de dónde le subo el volumen a eso? ¿Ahí me escuchan? Mejor, sí. Gracias. ¿Está muy pasito? No, Debe ser que yo estoy te oigo hablando muy perfecto. pasito entonces. Bueno, no, bueno, a ver, ¿qué puedo decir yo de la creatividad? Pues estaba pensando, bueno, hace poco estaba hablando con un amigo productor, Alejandro Jaramillo, sobre la creatividad precisamente, y me decía él, y yo estoy de acuerdo con eso, que la creatividad es mucho más sencilla cuando hay limitaciones, que cuando hay, por ejemplo, él recuerda cuando era un adolescente y hacía sus primeras composiciones, pues que estaba limitado por muchas cosas en términos técnicos para hacer lo que hacía, pero hizo muchas obras, y ahora que tiene mucho más de lo que tenía en términos de posibilidades técnicas para hacer, pues no, la creatividad no es tanta como en ese tiempo, porque, y bueno, y a raíz de eso, pues, decidió ponerse como unas limitaciones en términos de técnicos o de aparatos que iba a usar para componer, y volvió como a eso y le fue mucho más sencillo, ¿cierto? Sí, es verdad, creo yo que es verdad que cuando se te entregan demasiadas posibilidades, es más difícil crear. Y desde ese punto de vista podríamos hablar que estamos en una crisis de la creatividad en el mundo precisamente porque hay demasiadas posibilidades. Y pues no todos hemos sido educados para autolimitarnos. Bueno, eso era como una anotación así, pues como al margen con respecto a eso. Bueno, pues, al margen no, pues porque también de ahí empecé a derivar. Realmente, pensando en esto de la creatividad, no sabía pues como qué, por dónde, qué decir o a qué iba, o bueno, simplemente llegar a ver qué pasaba. Pero pues, yo trabajo una serie de documentos en Word por épocas, por tiempos, a veces me duran unos meses o me duran un año o 2 años en el que escribo hasta listas de mercado, escribo pensamientos, escribo cosas y siempre tengo un Word ahí en el que estoy como escribiendo vainas, hasta mensajes o citas de cosas que voy leyendo, cosas así, o que veo en películas o en música. Y me fui como al Words de este año, que lo empecé curiosamente el 1 de enero, y me fui como a ver qué había escrito ya en esa primera frase ahí. El texto se llama SIPI, es SIPI, pues por algo que, pues, que de pronto
se explica un poco en la frase, y la frase decía: soy hijo espiritual de una inteligencia artificial y un hongo psicodélico. Bueno, no sé, pues me pareció curioso y me quedé ahí como pensando en esa frase y me la traje, la copié y la traje como para el día de hoy, para hoy, agosto 5, ya pasado mañana se posesiona nuestro presidente. Y entonces empecé como a derivar de ahí unas relaciones. Me acordé de esto de las limitaciones y bueno, y también vi un poco como lo que estamos haciendo ahorita con esto de las conversaciones. Yo también ando por ahí haciendo unas conversaciones sobre Manizales de los 90s. Entonces he estado entrevistando y sobre todo enfocado en el concepto de lo juvenil y lo subterráneo. Entonces, recordando ahí como las bandas de punk y de metal y bueno, una escena que había ahí como a principios del 90, y bueno, recordando muchas cosas. Entonces, hemos visto de alguna manera, y eso también lo hemos hablado con Andrés, y pues como la autopoiesis pues, que ha generado de cierta manera, de cierto modo este conversar, y en eso pues vuelve y aparece esa cuestión de incluso en un tema tan específico como Manizales de los 90, pues, específico, dice uno, pero inmediatamente uno empieza a entrevistar a la gente, empieza uno a conversar con la gente, empiezan a aparecer una serie de links, de hipervínculos, hipervínculos. En un momento determinado, pues uno como que dice, bueno, ¿por dónde es que voy a echar? Ahí viene como el asunto de la creatividad también, ¿cierto? O sea, toca limitar, o sea, empiezan a aparecer, creo que Borges era el que decía que el peor laberinto de todos era ese donde no había paredes, ¿no? Era como una alusión al laberinto interior o al hecho de que también un amigo, eh, Juan Carlos Navarro, Juan Carlos, un amigo que ya murió, planteaba el hecho de que por todo era camino, por todo lado, por donde de hecho usted hay camino. Es decir, y eso se vuelve como una angustia. Se vuelve la angustia de saber que puedes hacer lo que seas o que hacia cualquier lugar puedes echar o que puedes, bueno, la libertad misma empieza a volverse como una angustia y se hace necesario restringirse, se hace necesario autolimitarse para poder empezarse a mover en la hoja en blanco, en el espacio vacío. El maestro César Albarán, un amigo mío también, a veces me hablaba del proceso de creatividad de él cuando dibujaba y el primer momento siempre es como herir la hoja, decía él, siempre es sesgarte como a hacer esa primera línea, ese primer rayón, es como cortar ahí espacio vacío, limitarlo, y eso ya desde que tú echas esa primera línea ya, ¡fuf!, ahí ya prácticamente ya te limitas y bueno, y esa limitación ya te permite empezar como a crear o como a explorar. Entonces, en ese sentido de Manizales de los 90, volviendo como a ese ejemplo sobre lo creativo, empecé pues a tener que, he venido pues limitando un poco como la cuestión en la medida en que se abre, ¿no? En la medida en que se amplía, en la medida en que camina y se bifurcan los caminos, pues y toca ir tomando decisiones. Entonces, he venido tomando decisiones y esas decisiones me hacen acordar un poco de don Juan en Carlos Castaneda cuando habla de los caminos del corazón. Y él decía que los caminos son los únicos caminos que vale la pena recorrer, son los caminos del corazón. Entonces, me parecía una muy buena, muy buen consejo para decidir qué elegir, ¿sí? O sea, para decidir qué elegir dentro de ese infinito de recuerdos, o ese infinito de memorias, o ese infinito de posibilidades, elegir los caminos del corazón. Entonces, ahí eligiendo los caminos del corazón, pues entonces empiezo yo como a sentir un camino de creatividad muy particular, que tiene que ver precisamente como con los amores, ¿no? Entonces, en ese sentido de los amores, pienso yo que de una manera inconsciente y totalmente irresponsable y caótica, se han venido como creando cosas que a la final yo no tenía pensado que sucedieran así, ni tenía
programado que pasaran así, y de hecho sigo así. Tengo 50 años y no ha dejado de ser así, aunque yo hace unos años traté como de estabilizar un poco las cosas, ¿no? O sea, como de hacer una vida normal. Pero, no, pero entonces pasan otras cosas que tienen que ver con el amor y el desamor también, ¿cierto? Digamos, los misterios ridículos y bueno, y no sé, y cuántas cosas puedan empezarse a inventar en esos torbellinos y vórtices de la incomprensión, de la malinterpretación, de la incomunicación, del doble sentido, de los niveles de conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pensaba yo que ese recorrido está bien potente el camino del corazón como lugar de la autolimitación, limitarse al corazón, limitarse a lo que ha sido la pasión, limitarse a lo que ha sido como, bueno, obviamente que ahí pues se puede ver, pues no sé, problemas de narcisismo, problemas de egocentrismo, y bueno, y me parece que son inevitables también en el ámbito de la creatividad. Y que son como demonios o diablos o límites que siempre van a estar ahí, que no son posibles soslayar de manera, o que la iluminación tendría que ver más bien con integrarlos que con, pues, obviamente volverlos una sombra, o sea, reducirlos a un calabozo o a un subterráneo, donde quedan escondidos, sino que todos esos antagónicos se vuelven lugares a donde parece que tendríamos que volver por la creatividad. Sin antagonista, como que no puede haber creatividad, ¿no? O sea, no puede haber desafío, no puede haber caos, no puede haber eh, una irremediable decisión que tienes que tomar de luchar o huir o protegerte o sacrificarte o inmolarte o bueno, etcétera, como que no, tienes que decidir algo en el momento de ese encuentro que yo digo que es también un encuentro con el amor, es un encuentro como con, no sé, y el destino, pues, en términos poéticos, ¿no? Porque hay determinismo, pues, que lo habrá hasta cierto punto. Sabemos que tenemos unas figuras paternas en el inconsciente que nos llevan a buscar determinados tipos de amantes también, diamantes, ahorita que están hablando, no sé si Fernando Baena creo que dijo esa palabra por ahí, de amantes y diamantes, ¿cierto? Y que pues ahí definitivamente la cosa es loca. Y tal vez en la medida en que se pone más loca, más limitaciones nos tenemos que poner, porque se pone tan loca, tan loca, tan loca, que de alguna manera hay que limitarlo. Es entre más te arrimas como al centro de la pasión, al centro del amor, al centro del corazón, al centro de lo vulnerable, al centro de lo íntimo, de lo sagrado, como que más límites te tienes que poner porque más sensible estás, más despierto estás, más eres, estás abierto como a los cambios más microscópicos. Entonces el movimiento casi que se hace una gran épica, ¿no? O sea, moverse después de estar en un estado de iluminación o de conexión es como una gran épica, es como una montaña que se mueve y al moverse reconoce que está volviendo a generar un mundo que retorna, que al retornar, pues, de alguna manera cobra la forma en que tú lo trataste, y por eso también el camino del corazón tiene que ver mucho con la recapitulación, y en la recapitulación ver que eso tiene que ver mucho con lo que somos, por lo menos en papel dramático, pues que en papel del iluminado abstracto que se cree observador puro de sí mismo, como en el yo real de Wilber, o en la conciencia de la vacuidad de los budistas, pues ese salto, digamos, que hay que dar a la no dualidad es patético, me parece a mí. O sea, después de estar en el cielo, y eso hablamos de la noche oscura del alma,
también después de estar en el cielo, después de estar en un estado de perfección, de conexión con esa vagina cósmica, entonces de repente tener que volver a la realidad es como algo patético, es algo como miserable, que tiene que hacerse como con mucha elegancia y en ese sentido es que tal vez uno empiece a apreciar los bichos y los gusanos y toda esa clase de cosas, porque más o menos uno se siente así cuando le toca salir ya del burdel del universo, del burdel cósmico y tener que volver a su casa con su esposa y con sus hijos y tener que asumir eso que es, o simplemente volver a tu soledad, ¿no? O sea, tener que volver a estar contigo mismo y tener que volver a inventar. Y ahí pues estará pues esa relación entre seguir unas tradiciones como del té o del tinto, del café o del almuerzo a las 12 en punto o de yo no sé qué o de la salidita a caminar de 3 a 4 o esa clase de cosas como todas técnicas y todas cuadriculadas que están bien y que son muy saludables para algunas personas. O también lo otro que es un poco como dejarse llevar por la variación. En ese punto y para cerrar porque ya veo que tengo millones de cosas para decir sobre esto, cerraría con el asunto de las fusiones. Creo que es la creatividad hoy en día, y bueno, siempre ha estado por ahí, pero hoy en día se alimenta más y más y más y más de las fusiones, y en las fusiones sí que vamos entrando como una especie de déjese llevar, porque aquí ya no se reconoce nada. Sabe qué es qué. Y para poder entrar ahí, usted también tiene que olvidar un poco de quién es usted. Me imagino que conservando al mismo tiempo cierto punto de referencia que no nos haga entrar en una psicosis absoluta. Pero sí tiene que ver mucho con una especie de dejarse perder, dejarse mezclar, dejarse llevar, dejarse contaminar, y asumir un poco un destino colectivo también, así sea trágico y dramático y no sea precisamente el que uno aspiraba como individuo, también entregarse un poco a eso y dejarse llevar. No sé si nada de lo que dije o algo de lo que dije tiene que ver con la creatividad, pero bueno, ahí lo dije. No, yo sí quisiera retomar algo que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con el rendirse, que también es algo profundamente erótico, soltar el control, entregarse, como la metáfora del orgasmo, la metáfora de el beso, de la fusión, de esa unidad como con el otro, que también está, que la creatividad necesita de eso. Uno a veces cree que la creatividad es una cosa individual, pero la creatividad es una propiedad también del sistema, del cableado cultural, del espíritu de la época, de los diálogos que se están teniendo. Hay cosas que no podrían haber sucedido en ciertos momentos, sino que es como también un cableado y unas conexiones y un diálogo de la cultura que va creando sus propios frutos, ¿cierto? Va creando. Entonces a veces uno cree que es una cosa, a veces la vida y la cultura no se reduce solo a sus partes, sino que también son las propiedades colectivas emergentes, las redes de contacto, los micelios, la vitalidad, las discusiones, las obras de arte, las que van produciendo esos nuevos frutos, esa novedad. Y esa novedad también es algo que también se ha vuelto también parte del mercado, ¿cierto? Es como un concepto también de la innovación, de estar creando de lo nuevo, de la economía naranja, ¿cierto? También ha sido como catapultada como un discurso también del capitalismo para producir eso. Y ahí ya se ha vuelto, como dice Fernando, en Netflix, Silicon Valley, como esas instituciones que buscan normatizar un acto que realmente, pues, es algo difícil, pero también no, es algo que también no nos podemos tampoco. Cierto, yo creo que cuando habla uno de, por ejemplo, del desarrollo del trazo creativo en los niños, uno no le puede enseñar a los niños a la parte figurativa a los 3 años, porque no lo van a hacer por principios netamente psicológicos de esa creatividad. Entonces, una estudiante fue a hacer unas cosas y un taller creativo con los niños y pues los niños a los 3 años no, de pronto trazaban círculos o rayones,
pero como que también hay unos patrones en el desarrollo que también han sido explorados. Igualmente pasa como con el desarrollo. Yo lo he visto más con el arte gráfico, porque me tocó que estudiarlo en un tiempo que trabajé mucho de educación artística con primera infancia y tocaba que mirar un poquito cómo los niños iban desarrollando cada vez como ese desarrollo, que primero el sol, ¿cierto? Ellos hacían como como incluso son como unos arquetipos gráficos que se dan como en ciertas edades y que van evolucionando. Pero entonces me gustó mucho lo de eso del rendirse y me gustó mucho eso de la de la represión de la energía vital, que también eso tiene un correlato muy fuertemente como en el cuerpo físico, y cuando alguien tiene como miedo a su expresión, a su singularidad, esa represión puede ser perjudicial para la persona, pero también para la sociedad en su conjunto. Yo creo que por eso me parece tan importante mirar un poco los principios eso de lo erótico y de la manifestación de esa vitalidad. Es que esa vitalidad necesariamente puede no verse en obras reales y productos, sino como en la propia vida de uno. A mí me interesa mucho esa expresión de la creatividad en todas las áreas. A veces no es fácil ser creativo en todas las áreas, no es fácil, pero sí es como un desafío muy chévere estarse como tentando uno como hacer la cosa diferente, como lo que decía James, de ponerse uno sus propias limitaciones. Bueno, voy a dibujar con 3 colores, o voy esta vez a mezclar esos alimentos, o voy a tratar de producir como lo que hace también en el cine este colectivo de Dogma 95, de empezar a limitar un poco técnicamente la producción cinematográfica para tratar de forzar también la creatividad. Lo mismo Fellini también recuerdo que hacía como actos como muy por fuera de lugar para crear como el acto dramático en lo cotidiano. A veces él grababa mucho a los actores en escenarios fuera del espacio de grabación y le gustaba mucho la provocación. Y en esas provocaciones a veces quedaban cosas que luego resultaba utilizando. Pero también hay otros personajes creativos en la historia que han sido muy hermosos, como Charles Chaplin, pero cuando yo me veía el documental de Charles Chaplin, era un hombre también obsesivísimo también y grababa 300 veces la misma escena y después esa escena no quedaba. Una perfección y una perfección. Y entonces conecto eso, como que la perfección también es como un arquetipo y una metáfora del control, de controlar muchas cosas. Y la otra, de pronto que yo me siento más conectado con ese otro tipo de creatividad, es dejarse llevar, es como una cosa mucho más de la espontaneidad y del acto poético, como un acto como más de la fluidez y del intercambio más, y así de pronto asumir la vida, pues ha sido lindo, sabiendo que hay patrones también en la vida y hay cosas como que uno puede como abstraer de la propia vida, ¿cierto? Como algunos patrones que uno puede, en un momento donde uno de pronto tiene una crisis de creatividad, ¿uno qué hace? Por ejemplo, a veces pasa uno que uno como que va a intentarlo y como que no le sucede, ni toca, ni pinta bien, no, como que no está a gusto. Y seguro, en este rapero KCO también, él se fue a Medellín, alquiló una casa para un disco y él veía e intentaba y hacía sus letras y las rapeaba y como que no se sentía a gusto porque eso es otra cosa. Puede que uno esté en un momento creativo y uno no pueda sentirse a gusto con lo que está haciendo. O también puede pasar algo como también le pasa como a Curupira, que hacen música y esa música no es comercial ni a nadie le llega y tiene muy poca visita, pero muchas de las cosas creativas también son difícilmente asimilables en un momento rápido por la historia, sino que también requieren también a veces un tiempo. Ha pasado con ciertas expresiones culturales que no hay como la capacidad para como asentar eso, pero que al tiempo es algo como también algo tan creativo que no hay como las capacidades para que la cultura misma los desarrolle. Entonces yo siento que la creatividad tiene muchos debates, muchas líneas para hablar, pero en la que yo me siento como más conectado ahorita, no es tanto con la creatividad individual ni las obras particulares de uno que pueda hacer, que sin embargo las puedo seguir haciendo, sino como que siento que la creatividad que yo quiero explorar más es como lo que les estaba diciendo yo. La metáfora es la siguiente, es pensar como en los ministerios que tiene un país, por ejemplo. Entonces, bueno, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Defensa, y en esos ministerios poner un poco las cosas que funcionan mejor, la ciencia que hay mejor sobre el tema, las experiencias territoriales que son más importantes en cada uno de esos, en esos espacios,
y tratar de que las personas puedan reunirse desde esos ministerios a tratar de mirar en lo que están haciendo, como por ejemplo, qué relación tiene el Ministerio de Minas y Energía con el de Cultura, y empezar a hacer como unas sinergias entre esa creatividad social. A mí me interesaba mucho lo que tiene que ver con la exploración de la creatividad social y ciudadana como tema investigativo desde hace muchos años, desde hace 15 años. Es un tema que a mí me apasiona mucho, de empezar a mirar un poco como la creatividad del territorio, empezar a mirar como la creatividad ciudadana, las multitudes inteligentes, como esas emergencias que hacen las personas que no están tanto desde el área de artistas, sino que están como en el área desde la ciudad, creando como lo que pasó con Occupy Wall Street, que eso se volvió una expresión de la movilización ciudadana que se viralizó en varios países utilizando ese hashtag de Occupy. Y yo me leí este texto del creador de ese movimiento que se llama Mika White, que me pareció un libro hermosísimo sobre el activismo que llama El fin de la protesta. Y era como hablando un poco sobre cómo podemos empezar a llevar la creatividad a la política, a la ciudadanía. Y es una reflexión muy interesante que hace Mika después de haber fundado ese movimiento y haber como creado ese elemento de movilizar la creatividad popular. Una de las cosas que a mí más me llegó del libro es que donde más se juega hoy en día la movilidad ciudadana es en la posibilidad de ese acto co-creativo y que se pueda volver inspirador, como que rápidamente la gente lea esa movilización y como que se pueda, quiere decir, como a mí me gustaría mucho que con lo que uno haga, como creativamente, pensada ciudadanamente, eso se pueda volver como viral, que pase como lo que pasa en Netflix, que como que sea como algo que la gente lo quiera hacer en otros territorios y que sea como de código fuente abierto, que sea como de código fuente abierto, pensar las creaciones, no como, uy, la caja cerrada y esto es mío, no, esto no es mío, sino que yo siento que lo que estamos haciendo es la creatividad. Yo creo que eso hace parte de un diálogo y yo creo mucho en la resonancia mórfica de todo lo que hacemos, pensamos y creamos, y no tanto como, uy, tuve una idea original mía. Sí, puede haber como una singularidad en lo que estamos haciendo, pero yo siento que esto es una cosa también social y cultural, y muchas de las cosas que estamos creando no se hacen es por esa propiedad como emergente del sistema que está generando esos frutos. Entonces me parece muy bonito pensarlo así, porque pensándolo así podríamos mirar, es más bien en la creatividad como ya como en algunos principios más de los ecosistemas culturales en los que hemos pertenecido, en lo que se está hablando, y empezar a dialogarlo así, más que también en lo psicológico, que también me parece también importante, ¿cierto? Como pensándolo en los 4 cuadrantes, me parece importante creatividad acá en lo psicológico, las resistencias que tenemos, cómo se expresa esa creatividad en nuestras vidas cotidianas, pero también como cuáles son las expresiones filosóficas más creativas de este tiempo, porque también sería interesante. Yo siento que lo teórico me parece importante en cuanto puede también abstraer como algunos patrones que puedan producir también esas nuevas emergencias, no para que se vuelva unas recetas, pero sí para por lo menos situar como, miren, conectando esto, podríamos como que ese sistema cultural pueda como brillar más. Y bueno, me parece ahí que me parece muy interesante el tema de la creatividad como co-creación, como les decía a ustedes, como cómo alimentar eso en los procesos cómo hacer de la especulación por la imaginación social y política una cosa creativa. Entonces vamos a diseñar el sistema de salud, el sistema educativo. La Universidad del Futuro se inspira mucho como en esa línea de que es con la imaginación social y activándola en los territorios donde podamos empezar como a sentir esa vitalidad como en conexión que requerimos. No ya la individualidad y la cosa creativa como pensaba así, sino como pensaba como en una territorialidad, en un espacio cultural. Y siento que estamos en un muy buen momento para esa co-creación, viendo pues a Francia Márquez y viendo como a líderes sociales que están ocupando estos lugares de poder. Yo creo que también esto debería significar para nosotros como esa posibilidad para expandir el liderazgo como en muchos territorios. Bueno, yo, pues, estimulante todas las ideas que están circulando en este instante. Sin embargo, me voy a contener un poco. Digamos que voy a mostrar
y lo voy a leer porque a veces cuando recuerdo de memoria me invento la mitad de las palabras que dice un poeta o algo. Vuelvo otra vez a Lope de Vega, el príncipe de los ingenios, o sea, una de las del siglo español, pero grande, de una grandeza que es, uno no sabe la dimensión de este personaje hasta cuando no lo estudia y no lo busca y no lo trabaja. Y además no era solo grande en la literatura, era un grande en la vida, era un grande en los amores, tenía amores infinitos para muchísimas mujeres, grande en el teatro, grande en la desmesura, pero contenido también a veces. El soneto, por ejemplo, lo que hacía era contenerlos, ¿no? Y hay un personaje que se llama Violante, yo no, tal vez ustedes que son muy cultos pues lo conocen. Violante le dice a Lope de Vega, óyeme Lope, yo quiero que usted me explique cómo es que se hace un soneto. Y entonces Lope escribe se llama Violante ese soneto. Lo voy a leer, lo voy a sacar aquí del computador para poderlo leer porque no me quiero equivocar. Ese es como el cuadro de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, que se llama Las Meninas, que es una autorreflexión sobre el acto creativo y la distancia de la, visual, donde el verdadero centro de esa representación, y más allá que la representación, era la reflexión sobre el acto creativo y el acto de pintar. Y el centro es un personaje que sale del cuadro, del borde del cuadro, con su paleta, y ese es Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, un cuadro magistral que está ahí en el Museo de Madrid. Dice Lope Vega, un soneto me manda a ser Violante, que en mi vida me he visto en tanto aprieto. 14 versos dicen que es soneto. Burla, burlando, van los 3 adelante. Porque ya había, aquí va la cuarta línea. Yo pensé que no hallara consonante y estoy a la mitad de otro cuarteto. Mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa que en los cuartetos que no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando y parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo y aún sospecho que voy los 13 versos acabando. Contad si son 14 y está hecho. Él, en esa estructura autorreferida completamente, está describiendo cómo hace un soneto. Pero él era el gran autor de sonetos, de Cinero también, de combate en la época del Siglo de Oro, gran contrincante de otro de los grandes de la época, eran grandes todos, o sea, Tirso de Molina, Lope de Vega, bueno, en fin, Velázquez contemporáneo de ellos, Velázquez estaba siendo contemporáneo de ellos. Entonces, digamos que este es un personaje, a mí me encanta porque es un personaje, un creador. Y yo no creo que sea él consciente que era un gran creador, esa era la vida de él, era la vida que se desarrollaba en el Siglo de Oro. Y por alguna razón se llama el Siglo de Oro español. Me salto a otro personaje que se llama Antoni Gaudí, es Barcelona, que hace toda la obra de él es grandiosa. Y si hay si ustedes me imagino que han estado en Barcelona, si hay una peregrinación es a ver la Sagrada Familia. La Sagrada Familia es esa catedral que él fue diseñando a medida que iba avanzando, él no la tenía completamente diseñada. Esa obra más o menos lleva unos 100 años de construcción continua, 120 años de construcción continua. Creo que antes de la pandemia estaba pensado en ser inaugurada en 1926 porque es la fecha en que un tranvía mata a Antoni Gaudí pasando una calle en Barcelona. Y si ustedes miran cómo hace Gaudí su obra, era de un rigor impresionante. Un rigor, el estudio estructural parecía, en esa época no habían los cálculos estructurales que hay hoy, ni las simulaciones con los sistemas que usan los ingenieros, no, eran unas prácticas empíricas, él transformaba unas parábolas, le ponía unas cargas a unas cuerdas y hacía unas parábolas que es como una figura en U, y él luego eso como en un espejo lo pasaba hacia arriba y así era que hacía las estructuras y iba dando esa expresión tan exuberante que era la Sagrada Familia. Y él le preguntaban, bueno, ¿y qué es la originalidad? Esa palabra tan contundente y tan importante en el acto creativo. Es que es necesario ser original. Y él decía, yo no sé, pero creo que
ser original es ir al origen. O sea que él transformó, otra vez, él volvió como a la escuela clásica de la mímesis, que era ir al origen, ¿no? Ir a contactar nuevamente esa fuente original. Ahora, hay aquí hago un salto también a esa discusión que en el siglo XX existía entre civilización y cultura. Fernando Baena señala que sí, a un europeo de esos que está completamente normados, reglados, ordenados, sabe que se va a jubilar, que tiene seguridad social, que digamos que está ordenado su mundo, está controlado su mundo. Hacían esas distinciones entre civilización como la europea y cultura, por ejemplo, como una latitud como la nuestra, donde ese caos que señala Fernando es muy vívido. Y digamos aquí entro los 3 primeros capítulos de Culturas Híbridas de Néstor García Canclini, es muy importante para dimensionar este encuentro con ese mundo de la cultura, ese mundo caótico, ese mundo exógeno, ese mundo exótico, ese mundo que no tiene las reglas de la civilización, no es que no tenga reglas, detrás de eso hay ciertas reglas, sino que a veces no somos conscientes de las reglas y también eso es interesante. Las reglas están permeando. En algún punto nosotros hemos dicho en las conversaciones que hemos tenido, y yo he recordado que a veces uno necesita, digamos, Foucault decía que lo ético de un hombre del siglo XX era descubrir dónde está capturado, porque él está capturado en un modo de ser del pensamiento. A uno no le importa dónde esté capturado, pero digamos a los teóricos sí les interesa ir conociendo ese tipo de experiencia. Había otro autor que decía, Paul Valéry, que había edificios en un texto maravilloso que es El alma y la danza, que hay edificios que gritan y hay edificios que cantan. ¿Cómo se determina el edificio que canta? Eso es muy difícil de determinar, pero hay obras que a usted lo impactan. La Sagrada Familia es una obra que lo impacta, una iglesia gótica es una obra que lo impacta. Ir a Machu Picchu eso es un impacto de la naturaleza y de la cultura. Ir a Tenochtitlán, eso es un impacto, ¿no? Ir a ver las pirámides de Egipto, eso es un impacto, ¿no? Que siente uno. Hoy, solo con ir a San Agustín y pararse al frente de esas esculturas, uno siente que se está comunicando con unas dimensiones muy legendarias ahí que están atrapadas en esas esculturas, o ir a los hipogeos del Cauca, es importante ver experimentar ese lugar. Y usted sale de los hipogeos y ve esa atmósfera transparente y ve pasar los satélites. Pasan cosas muy especiales en esos lugares. Entonces, ese tipo ¿por qué se producen esos edificios que cantan o esas expresiones creativas? Yo creo que nadie estaba hasta cierta época, digamos, consciente de esas, digamos, elaboraciones. Hoy a mí me preocupa muchísimo en las universidades que a todos los estudiantes que van ya en segundo, en tercero, en cuarto, pero en cualquier carrera, no en las de artes plásticas ni en arquitectura, sino le piden que sean además innovativas, ¿no? Y yo le digo, y a mí me dicen, profe, ¿y qué hacemos? Yo no sé por dónde, y yo le digo, no, yo tampoco sé por dónde decirles que sea innovativa, ¿no? Porque muchísimos de los esfuerzos que hacen investigación no dan ningún resultado, muchísimos no dan ningún resultado, pero usted en una escuela universitaria no le puede decir es que no innovó porque lo rajan, simplemente lo rajan. Y ese es un prurito que es un exceso. Ese prurito ha sido exceso ahora en la cultura empresarial del mundo, que ahora todo tiene que ser creativo y estilo Steve Jobs, ¿no? Y a veces hay que respetar también que las expresiones culturales no son solo en crear el nuevo celular o algo de ese orden, sino también se va expresando en las corrientes epocales, en las corrientes culturales, en las manifestaciones de la gente, en los barrios populares, por ejemplo, hay unos actos creativos asombrosos, ¿no? Ustedes pueden ver la vida que se desarrolla y es mucho más grata. Yo trabajé en una buena época en mejoramientos urbanos y de vivienda en zonas subnormales, en los bordes de las laderas, en Soacha y en Bogotá y en otros lugares de Colombia. Y el acto creativo ahí es asombroso, es
es inaudito. O sea, lo que sucede ahí es de un valor que si uno lo rescata y está atento, está, digamos, señalando actos creativos de la gente con unos recursos mínimos, ¿no? Pero con unos recursos mínimos, no hay abundancia de nada, hay abundancia es de intensidad, hay abundancia de deseo, hay abundancia de afecto, hay abundancia de amor por los otros. Eso circulan una cantidad de perros por todas las calles y cuando vienen los del municipio que van con un chaleco azul y son 3 o 4 que van, todos eran intentando quitar los perros de las calles y a nadie le importa, los perros son alimentados por la gente y tienen derecho a vivir en las calles y en los basureros. O sea, es un acto maravilloso. Y yo creo que también es necesario tener un respeto por esos actos creativos de la comunidad, porque allá se están expresando muchísimas cosas. En algún caso, por ejemplo, cuando examinábamos cómo era un lote de esos conservicios que en las invasiones del sur, es de 6x12, es un lote de 6x12 que hoy no se consigue ya en vivienda de interés prioritario, pero ellos en eso tienen un espacio, pero allá conviven con los animales, tienen gallinero, tienen una vaca, tienen el taller, hacen helados, forran botones. La sala no solo es un acto de comunicación, un lugar para la comunicación, sino es un acto donde es la tienda, la sala, y incluso por la noche extienden allá las camas. O sea, es una locura, ¿no? Eso, digamos, si usted no lo respeta, y yo les decía a alguna gente, mira, estas son viviendas también autosuficientes, tienen muchos recursos ahí que no necesitan ir a conseguirlos afuera, tienen huevos, tienen leche, producen sus propias autoindustrias, las hacen ahí. Y eso va usted a mirarlo y eso es autosuficiente solo en el estrato 6, ¿no? Donde tienen sus cultivos orgánicos ahí en la casa y tienen todo en la casa, tienen su piscina, tienen su taller, tienen todo en la casa. Entonces es necesario también empezar a valorar esos actos creativos de toda la humanidad. No es solo los excelsos de unos expertos que se llaman artistas o unos expertos que se llaman investigadores de la ciencia o unos expertos que se llaman teóricos de la creatividad. Entonces, sino yo creo que está en todas partes la creatividad y eso es lo que nosotros necesitamos reconocer hoy. Digamos, para ciertos indígenas, ahora que creo que James habló de ellos, si no estoy mal, ellos, o fue Andrés cuando hablaba de la línea con los niños que necesitaban hacer sus primeros trazos. En cierta comunidad indígena, por ejemplo, que yo estuve por allá en los curripacos, creo que se llamaban, ellos no podían intentar hacer un trabajo cuando la hoja era blanca. Ellos tenían que poner un fondo de color. Cuando ponían el fondo de color, ellos se permitían hacer un acto creativo. Y ellos no eran idiotas, eran unos actos creativos absolutamente asombrosos, ¿no? Esos diseños que ellos hacen son impresionantes y son actos de comunicación, además. Son porque también obedecen a ciertas reglas, no es que ellos, ningún indígena es que hoy voy a hacer creatividad y hoy voy a hacer un no. Ellos para nada están en ese lenguaje ni en esa actitud, ellos están desarrollando esos actos de creatividad en su vida. Entonces, yo creo que me regreso otra vez a Gaudí, esa originalidad. Gaudí estaba conectado muy espiritualmente, era un personaje que si uno lo explora es un asombro, ¿no? Y él decía, originalidad es porque viene del origen, porque viene en el sentido del origen no del Big Bang, sino de la fuente, ¿no? De la fuente. Entonces él se conectaba y para ver la fuente estaba detrás de la naturaleza, pero la naturaleza era expresión de esa fuente y él, digamos que hacía como una mímesis creativa con esas leyes de la naturaleza y las expresaba en su obra, ¿no? Y hoy va la gente como si eso fuera uno de los actos creativos más asombrosos y no es en el sentido moderno. Gaudí no es un personaje importante dentro de la historia de la arquitectura moderna. Es importante dentro de la arquitectura y de la cultura arquitectónica del siglo XX, pero no como el canon, ¿no? El canon occidental de la arquitectura y del arte moderno para nada. Gaudí era un outsider en ese sentido. Y sin embargo, hoy van mucho más allá y hay una peregrinación mucho más elevada que para ir a ver el pabellón de Barcelona
que hizo Mies, Ludwig Mies van der Rohe, que lo volvieron a reconstruir en Barcelona, que eso es una pieza maestra de la arquitectura moderna, canónica. Entonces, es para mostrarles que lo que se consideraba el acto creativo fundamental en un momento dado ya sí tiene un valor para nosotros los que historiamos el tema, pero hoy, por ejemplo, Gaudí es más importante que cualquier otra de las piezas que uno puede encontrar. Lo dejo ahí. ¿Alguien quiere hacer el cierre para que vayamos como haciendo ¿Escuchan? una recopilación? Habría que, yo ¿Escuchan? creo que hemos descubierto hoy que el tema pues da para mucho. Hemos descubierto, digamos, dos dimensiones de la creatividad que tienen que ver con la creatividad en su amplio sentido, que es como la habilidad humana por excelencia, y en otro sentido, pues en su sentido más convencional, que es cuando la asociamos con el erotismo, el arte y la creación artística. Creo que hemos profundizado, avanzado y que nos hemos emocionado, que es lo más importante, y que hemos sido creativos en medio del proceso de hablar de la creatividad. Yo creo que sí, también habría que pensar, por ejemplo, valdría la metáfora de la creatividad como acción social, como acción territorial, como acción política. Lo podríamos asociar con el proceso de escritura. Hay un momento del proceso, el proceso de escritura parte siempre de una imagen, ya sea un cuento, una novela o un poema. Uno siempre parte de una imagen, de la imagen poética. La imagen poética es como la célula en la que está construido el organismo que se llama texto. En un proceso creativo social, territorial, arquitectónico, urbanístico, yo creo que podríamos pensar en construir una metáfora que sirva para comprenderlo como un proceso de escritura, un proceso de escritura social, en el que hay una imagen original, una imagen poética que es la que da lugar a ese poema, a ese cuento, a esa novela, a esa epopeya. Luego hay un desarrollo de esa imagen y por supuesto hay una cantidad de borradores que uno hace y hay un montón de páginas que uno destruye y hay un montón de ensayos que fracasan y finalmente va surgiendo la obra, va emanando, va apareciendo. A veces necesita uno guardarla en un cajón por 2, 3, 4 años y luego volverla a resucitar. A veces las cosas requieren ser olvidadas para ser rescatadas luego, porque hay procesos creativos que requieren grandes sueños, grandes descansos, y que sin esos descansos después no renacen ni son grandes obras, ¿no? Hay muchas obras literarias que estuvieron guardadas en un cajón 4, 3 años, 5 años, 10 años, y luego ya el autor vuelve y la saca del cajón y vuelve a trabajar sobre ellas, porque cuando nos obsesionamos mucho con un texto, el texto se bloquea y el autor se bloquea y hay un momento en el que hay que dejar descansar. Hay un proceso de corrección que es el proceso de edición. Ese proceso de edición que decías tú que en el caso de Chaplin es tan meticuloso, ¿verdad? O sea, con seguridad que en el momento de inventarse una película, pues Chaplin era creativo, anárquico, pero en el momento de la edición, pues ahí sí ya tenía que ver 300 veces la toma. Entonces, la edición, ¿cómo sería editar socialmente un proceso? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, nuestra Constitución está pensada en una estructura dinámica, en una estructura creativa? ¿Qué sería pensar una sociedad desde la creatividad y no desde la estructuración? Porque un poco la burocracia también es el resultado de la ausencia de creatividad. ¿Cómo construir una creatividad dinámica en una sociedad y cómo producir una constitución y un sistema legal y un sistema productivo no burocratizado? En cierto modo, la burocratización de la sociedad es un defecto grave de los procesos sociales, la burocratización del espacio, de lo Así es. arquitectónico, de lo urbanístico. Y por supuesto, además de la edición, pues
la publicación, ¿no? Ya cuando le das carátula y contracarátula y cuando ya la sacas y la muestras. Entonces, ¿cómo reproduces esos espacios sociales que has escrito y que has editado y cómo los muestras en otros espacios sociales para que les hagan la lectura a otros colectivos? Bueno, una metáfora que de pronto pueda servirnos también para pensar en un proceso creativo como un proceso de Claro, escritura sociopolítica, de escritura colectiva, de escritura a varias manos. claro, y pensar mucho los procesos que hacemos cotidianamente, que no son la obra, pero crean como el escenario fértil para que las cosas sucedan. Yo creo que hay que pensar es también como por esos márgenes y mirar también mucho en la historia, me parece importante, del acto creativo, muchas pistas sencillas y pequeñas que no por hacerlas pues se va a volver uno creativo, obviamente, pero sí a la hora de, como estamos hablando de habilidades interiores, para fomentar esa creatividad, pues podemos apelar en algún momento a ciertas estrategias y tácticas que, por ejemplo, pues, a muchos creativos hablaron de sus propias obras ya desde el metarrelato, por ejemplo, como citaba ahorita Fernando Paul Baller y el mismo, muchos artistas han hecho como ese ejercicio de hablar de pronto de lo que ellos han hecho y eso también es muy importante como acto ciudadano. Hablar de esas cosas que hemos empezado, como co-crear esa historia de la creatividad, es una cosa que también provoca la misma creatividad, mirar en qué momentos hemos sido creativos, cómo lo hemos sido, qué cosas hemos hecho por fuera del producto objetual que hacen parte del ecosistema, qué estaba pasando en la sociedad, qué cosas estaban sucediendo políticamente, porque también esas limitaciones también es lo que también cataliza mucho la creatividad social. Entonces, hace también la invitación a que hagamos un esfuerzo por una comprensión más multidisciplinar de ese acto creativo en esos elementos y esas reglitas o esos patrones nos sirven también en algún momento como caja de herramientas o como kit a la hora de fomentar de pronto un proceso de creatividad social o de creatividad artística, apelando un poquito también a cómo los artistas en su historia, los ejemplos que pone Fernando me parecen muy interesantes y como esa parte de la dimensión estética del acto creativo y también esa capacidad también de volver, yo creo que también hablando de la creatividad social, paradójicamente hay que hablar un poco de volver a tener espacios de soledad. Y esa soledad también hace parte del acto creativo, cuando uno puede como que intimar con ese vacío, con esa soledad, y si esa soledad no la están quitando las tecnologías digitales o otros espacios, yo creo que es muy importante para fomentar esa creatividad social, volver otra vez a tener espacios donde podamos estar solos en esa página en blanco que somos todos, para poder que cuando estemos con otros, pues podamos como crear como el poema más bello y más luminoso para esa co-creación, para poder sacar, porque ese poema no va a salir de la nada y del vacío, sino que va a partir de esa soledad. Siento yo que también, en términos de esa paradoja de lo social, es también volver a cultivar espacios donde podamos tener una soledad como resonante, alegre, enamoradiza, como de conexión, para poder que también cuando salgamos allá a la co-creación colectiva traigamos mucho abundancia, de mucha riqueza, de mucha fertilidad. Y esa fertilidad sucede es ahí mientras vas caminando, mientras te vas moviendo de un espacio a otro, mientras vas observando, mientras vas enamorándote también de, por lo menos para mí, de ver esa creatividad también en la parte natural. Para mí eso es como un tesoro, como observar ese acto erótico entre la abeja y la planta, ¿cierto? Ese acto de polinización que hay, esa belleza que hay en el mundo, mirar los ojos con mayor belleza. Para hacer todo eso, yo creo que ese cultivo de ese mundo interior es algo importante porque eso no va a suceder solamente yendo a lo social, sino que va a estar en un ir y venir entre regalarle al otro porque también yo siento que, ¿por qué me interesa la inteligencia colectiva y la creatividad social? Es porque pues, muchas de las metáforas modernas de la colonización y de muchas cosas fueron como desde la escasez y de la deuda y de la expropiación y desde el copyright, desde muchas cosas que manifestaban la limitación de esa creatividad en la sociedad. Pero volver otra vez a pensar en la abundancia, pensar en esa lógica de la abundancia, en pensar en la lógica de que tú siembras algo y esa planta te da miles de semillas. Así mismo podríamos pensar la creatividad como esa posibilidad de
fomentar esa inteligencia colectiva y de ser más sensible a la gente de que esa abundancia está más cercana y que como nos la han vendido más artificial, pues pensamos que es una cosa excepcional, es una cosa por allá, esa educación es algo privilegiado. No, eso es, hay abundancia y tenemos que celebrar hoy en día. Y creo que esa metáfora de la abundancia y esa metáfora de la facilitación de inteligencia colectiva para poder que esa abundancia se produzca es parte del acto político y democrático. Yo creo que esa democracia requiere verse perfumada por toda esa abundancia y no por esa mentalidad de escasez, que es una mentalidad que lleva un poco como a la protección, a las normas, a la legislación limitante de los derechos de las obras creativas. Miren lo que pasa con copyright o con eso de la Psycho de Asimpro, que supuestamente es la que se encarga de redistribuir los réditos que da una obra creativa en lo social. Eso es un robo, porque pues las mismas instituciones también que hemos creado están basadas en esos principios de la escasez. Pero ¿qué sería pensar una salud en principios de abundancia? ¿Qué sería pensar la educación en principios de abundancia? La democracia en principios de abundancia. Eso cambia un poco la lógica y nos involucra más a todos en esa co-construcción. Quiere decir, la co-creación es algo mágico por lo que pues invita a cada uno a asumir la responsabilidad y el ser ciudadano de una manera más bella, más reluciente y no como incluso la recuperación del tiempo y de la atención es parte de esa construcción de la abundancia, porque si no hay tiempo y si no tenemos la atención en eso que queremos, pues es muy poquito que podamos ver como esa belleza de la abundancia y de la fertilidad. Me parece que es muy bonito pensar en las aulas como espacios donde se puede aprender esos principios de la fertilidad y la fecundidad y no los principios de la escasez que me parece que pues limitan un poco la creatividad. Bueno, no sé. Hago esa invitación y ya para la próxima encuentro. ¿Sabes lo que? ¿James qué? Quería agregar, ¿sí se escucha? ¿Sí se escucha? Todo bien. Sí, James, se escucha. Todo bien. No, estaba pensando en lo de Enrique Dussel y de Arturo Escobar cuando hablan de que la creatividad es, más allá del individuo moderno, es obedecer. Y pues eso me ha dejado a mí como un poco a veces mirando un chispero porque obedecer a quién, pero entonces con lo que les decía al principio creo que es eso, o sea, se trata de obedecer al corazón, ¿no? Es como, creo yo que esa sería la forma de obedecer, porque si lo que plantean los decoloniales es ir más allá de lo moderno, ir más allá del individuo, entonces definitivamente la comunidad es la que tiene el poder, la energía, el contenido, ¿cierto? Y uno tendría que ser algo así, según ellos, como un mediador de toda esa energía, ¿no? Y por eso hablan de obedecer, pero yo siempre he pensado, ¿obedecer a quién? ¿Mm? Entonces, quería empatar con eso de lo que dije al principio, es obedecer al corazón. Creo yo que es efectivamente el camino, sea donde sea que uno esté y a la escala que sea arriba en el poder, sea en el legislativo, sea en el judicial, sea en la educación, sea en la policía, sea donde sea que habría que, como dice don Juan, caminar el único camino que vale la pena y es el camino del corazón para limitarse, o sea que deberíamos limitarnos a nuestro corazón que pues se encuentra en nuestra autobiografía y que ahí están los cruces que realmente vale la pena como retornar o que la creatividad retornar a eso, ¿no? Cuando hablan del original. Si crear es ser original y ser original es volver al origen, yo creo que el origen es nuestro propio corazón. Y ese corazón está ahí en nuestra autobiografía y a pesar de que suene pues muy solipsista, la autobiografía obviamente está el tejido social. Entonces,
yo plantearía esa especie como de desvanecimiento del individuo en lo colectivo, o por lo menos que uno se plantee cómo hacerlo, porque pues yo no lo veo pues, relativamente fácil, sino que recientemente lo he venido como comprendiendo en el sentido de, sí, o sea, yo sí soy capaz de desvanecerme, pero desvanecerme en algo que me guste, en algo que realmente, pero pues no desvanecerme como por metodología, como por fórmula, por proceso, no. O mejor dicho, ya lo hice varios años trabajando y pues cada vez soy como más intransigente en el sentido, no tengo tiempo para perder en algo que no tenga corazón. Cerraría con eso. Bueno, gracias. Nos vemos próximamente para hablar del optimismo y de la esperanza, que es como lo que viene. Entonces, muchas gracias y es una alegría siempre compartir con ustedes este diálogo tan abierto y tan profundo sobre temas que son tan importantes para todos nosotros, y les deseo un feliz fin de semana. Lo mismo, muchachos. Que estén muy bien. Gracias a todos.